Estamos en Palabras Políticas y como les habíamos anticipado, hoy tratamos sobre esta mesa un tema que nos preocupa y mucho y en el que consideramos que más que preocuparnos tenemos que empezar a ocuparnos y cada uno intentamos hacerlo desde el humilde lugar en el que estamos situados. Por eso ya está en la mesa de Palabras Políticas el licenciado Sandro Comba, es licenciado en Psicología, es profesor del Seminario Electivo Violencia contra la Mujer en el ámbito intrafamiliar de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante del equipo de constatación de la Dirección de Violencia Familiar de la provincia de Córdoba, también está dentro del equipo interdisciplinario de la provincia que valora a las situaciones de violencia y que además decide en qué casos se debe o no se debe otorgar el botón antipánico. Además, y por eso está en nuestra ciudad, está presentando su libro, que ya lo mostramos, Los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura occidental, y no demoramos ya su presentación, lo saludamos ya mismo. Licenciado Comba, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es una alegría estar acá en la ciudad. Yo fui invitado, digamos, por la gente de la Ola Naranja para estar presente acá. Así que bueno, va a presentar el libro, digamos un libro que me llevó aproximadamente 4 años y medio para escribirlo, porque es un libro simple, cuenta una historia de 30 siglos de nuestra cultura y a su vez, digamos, va tratando el tema de la desigualdad, porque llegamos a esta altura con esta semejante situación entre el varón y la mujer, este desequilibrio de poder que hay en ambas partes, ¿no? 30 años que han terminado diseñando una arquitectura que lleva a este tipo de situaciones. Arquitectura es una palabra bastante fuerte porque habla de algo sólido, habla de algo difícil de romper. ¿Quiénes considera y de qué manera han realizado esta arquitectura en la que hoy nos vemos envueltos? Bueno, digamos, tiene que ver justamente con la constitución de nuestra cultura. Por eso, como vos decías, es una hipótesis muy fuerte, que muchos estuvieron un poco en desacuerdo. Yo cuestiono bastante nuestra cultura, reivindico los que han construido nuestra cultura y nuestro conocimiento, que son los filósofos, los politólogos, los científicos, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, y han plasmado justamente una idea de mujer como algo negativo, algo pasivo, algo inferior, algo reproductivo, algo privado, frente a la idea o la concepción del varón como algo superior, prominente, público, que puede tomar las decisiones. Yo justamente en estos 30 siglos lo divido en dos partes, desde la mitología griega, el ascenso del capitalismo, pasando por diferentes pilares, digamos el greco-latino, el democrático-liberal, el judío-cristiano, que han creado justamente estas grandes concepciones, ¿no es cierto?, estas grandes ideas y creencias sobre el varón y la mujer, pero y un contexto de reproducción donde las grandes teorías del siglo XX, como el romanticismo, el darwinismo, el psicoanálisis, el marxismo, han modificado absolutamente todas las concepciones que se venían dando en el clasicismo, digamos, en la modernidad, pero, digamos, la idea de mujer sigue intacta. Se me ocurre pensar por qué se dio de esta manera, porque a lo mejor si descubrimos por qué se dio de esa manera, por ahí es más fácil después empezar a romper esta estructura. ¿Por qué fue así? ¿Por qué no fue al revés, por ejemplo? Sí. Digamos, los historiadores, digamos, yo soy psicólogo y tuve que leer mucho de historia justamente para escribir estos 30 siglos, ¿no? Hay diferentes posturas. A esta altura se llega un poco a la conclusión que es muy difícil saber la causa exclusiva que sucedió hace mucho tiempo, por el cual por primera vez se estableció. Hay algunas ideas, como por ejemplo utilizar ciertas diferencias entre el varón y la mujer, por ejemplo la diferencia anatómica, y transformarla en desigualdad. Eso, por ejemplo, los médicos griegos hicieron ese trabajo, ¿no es cierto? Galeno y Hipócrates fueron los que empezaron a trabajar esta idea de lo prominente. Entonces, lo que tenía prominencia, digamos, era superior, y lo que no tenía prominencia era inferior. Entonces, fueron construyendo esto. Pero después, por ejemplo... Y ahí las mujeres perdemos, claro. Claro. Bueno, Galeno justamente decía eso, ¿no es cierto? Que la pilosidad daba la superioridad, y la pilosidad, digamos, del vello. Entonces, también era prominente, obviamente, el pene, y la mujer no lo tenía.
Entonces, por ejemplo, Galeno se armaba el lío a explicar los senos de la mujer. Entonces decía, bueno, lo que pasa es que la mujer es fría y Dios le tuvo que poner senos en un área muy, muy importante y vital como es el corazón. Pero digo, o sea, yo hago énfasis de que, yo lo digo Galeno, Hipócrates, como si fueran gente común, o Platón, Aristóteles, fueron los que construyeron la medicina, por ejemplo, los que construyeron la filosofía, la mitología, por ejemplo. A Helena a Helena de Troya, se la acusa, se la responsabiliza de la guerra más trágica por seducir a Paris, a un hombre. Pandora, por ejemplo, Pandora se la responsabiliza de traer los males en el mundo porque la envió Zeus y él abrió la cajita de los males. Entonces, digamos, fueron una serie de hechos importantes. Sí, que no es exclusividad de los griegos. A Eva se la acusa de haber seducido a Adán y todo el pescado original y todo lo que vino después. Incluso la mujer en la Biblia, es muy característico que esa frase fue muy tomada. La mujer en la Biblia nace de la costilla de un varón, sin el aliento y el influjo directo de Dios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque durante todo el medioevo se empieza a discutir esta cuestión de si la mujer tenía alma. Es decir, si tenía alma o no, incluso en uno de los concilios, como el concilio de Macón, se discute si realmente la mujer tenía alma, porque no había nacido directamente del influjo y del aliento de Dios, sino de algo frío del varón que es la costilla. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa en el medioevo si las mujeres no tenían alma? El alma en ese momento era lo más importante. Es el equivalente del cerebro, la psiquis y la subjetividad ahora. Era todo. Entonces, digamos, decir que la mujer no tenía alma... Es decir que es nada. Es nada y es una descerebrada. Bueno, la palabra descerebrada es uno de las cosas que sale siempre cuando uno valora situaciones de violencia. Es una descerebrada, por eso lo pegué, me cansó. Digo, estas concepciones, digamos que se fueron armando, digamos, a lo largo de la historia y hoy impactan lo estamos pagando con vidas de mujeres que se van perdiendo y lamentablemente cada vez son más. ¿Cómo se rompe esta estructura? ¿Cómo se saca a los hombres? Y se lo estoy preguntando a un hombre. ¿Cómo se saca a los hombres de este lugar de poder? Porque esto es una arquitectura que, lo está diciendo usted, 30 años de construcción, muy difícil de romper. Es muy difícil para todos y es muy difícil para mí. Y yo lo digo sinceramente, digamos, o sea... Yo me crié, como la mayoría de nosotros, una familia muy machista y patriarcal, no violenta, pero sí patriarcal, donde el varón tomaba la decisión. Machismo que me permito decir, compartimos hombres y mujeres, totalmente. Y también ahí hay otro peligro. Totalmente, las concepciones son para los dos, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la mujer termina perdiendo lo concreto, ¿no? Pero bueno, las concepciones ideológicas, por así decir, las creencias están para los dos. Entonces digo... yo crecí en una familia por ahí machista y me costó bastante. El tema es que, bueno, uno va reflexionando. A mí me suelen preguntar, ¿vos no sos machista? Los alumnos, las charlas. Sí, le digo, soy machista. Y me quedan mirando como diciendo, pero ¿cómo escribiste un libro? ¿Da? Y son 30 siglos, les digo, no me lo puedo sacar así nomás. Yo creo que, a ver, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío en la actualidad, ¿no es cierto? Si uno quiere ver el vaso medio lleno, ve que hay un montón de convenciones internacionales a partir de 1978 en adelante, todas las convenciones internacionales con las mujeres, que han impactado, digamos, los estados nacionales de diferentes lugares y se han transformado en leyes objetivas y concretas que se están aplicando, la ley de género, la ley provincial y toda la legislación nacional e internacional. Eso es lo que decimos nosotros el vaso medio lleno, hay muchas cosas. El vaso, si uno lo quiere ver, el vaso medio vacío termina no alcanzando, y por varios motivos no alcanza. Quizás porque las leyes, digamos, no estén a la altura, digamos, de los acontecimientos, pero también es el tema de la subjetividad. Porque la ley es algo objetivo, la subjetividad, ¿cómo impacta la ley en la subjetividad? Esto va a demorar mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero... Porque la ley aparte se plasma en la experiencia concreta, en la vivencia de todos los días, y eso no es de un día para el otro. No es de un día para otro. Pero, digamos, la gente que por ahí aplique la ley tiene que cambiar de concepción. Claro, en esto hay distintas responsabilidades también y lugares que cada uno debe asumir. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esta investigación que te llevó a terminar con este libro? Y yo creo que
yo no le había puesto título hasta que no terminé la conclusión. Y lo que más me impactó es que cuando uno hace una entrevista, dos cosas, digamos, cuando uno hace una entrevista, escucha concepciones igual. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a la persona que ejerce violencia, ¿por qué le pego? Cuando reconoce, porque generalmente no reconoce, pero cuando reconoce y le pegué porque está menstruando. Y cuando las personas están menstruando, las mujeres están menstruando, son insoportables. Bueno, eso lo dice Hipócrates. Digo, o sea, pasaron 25 siglos y es lo mismo, o sea, las mismas concepciones. Lo dicen los médicos griegos. Eso me impactó muchísimo de ahí, porque yo cuando empecé a escribirlo, lo empecé a escribir de manera académica. ¿Cómo hace todo académico con conceptos difíciles? Después digo, pero esto tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad, tiene que ser bien simple. Por eso lo armé tipo novela histórica, que me llevo 4 años y medio de escribirlo, porque si no en un año, por ahí una investigación, se termina. Bueno, lo que más me impactó, que pensaba que no podía llevar nunca a esta conclusión, es esta hipótesis fuerte, que los mismos que construyeron nuestra sociedad y nuestra cultura occidental son los mismos que establecieron la desigualdad de género. Es decir, los filósofos, politólogos, como te decía recién, los mismos que armaron todo el sistema, incluso el sistema educativo, no nos olvidemos de Rousseau. Rousseau es la base de toda la pedagogía moderna, ampliamente misógino y machista, más allá de lo belleza, como escribe. Por eso es tan difícil, porque son los mismos. En la manera de reflexionar y pensar, nosotros estamos estableciendo la desigualdad, ¿no? No sé si has reparado que existe una palabra para designar al hombre que tiene rechazo, odio hacia la mujer, pero no existe una palabra en contrario. A las mujeres no nos es permitido rechazar o odiar al hombre, más allá de que no debería estar permitido o no nos debería pasar en ninguno de los dos sentidos. Digo, existe la palabra misógino. Sí. Ahora, ¿existe la palabra en contrario? Yo todavía no la encontré. No, todavía no. A la mujer no se le permite todavía muchas cosas, a pesar de los grandes cambios que hay, no se le permite, lamentablemente. Yo creo que ha empezado a modificarse muy lentamente. Yo siempre pongo, digamos, este año el ni una menos, pero digo, se ha empezado a modificar, aunque cuesta muchísimo, digamos. Pero sí, justamente como vos decías, a las mujeres no se le permite. Es decir, incluso a las mujeres se las sacó de la Constitución del Estado moderno. Es decir, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa se la sacó a la mujer, y el grupo de mujeres que, digamos, sale a enfrentar esta situación, que es el grupo de Olimpia de Guz y todo ese grupo de mujeres, las asesina. Entonces queda el hombre como el modelo a seguir, digamos, y no la mujer. O sea, siempre se habla del hombre como la especie, y no se la... Sí, bueno, en el lenguaje es terrible, el machismo y la diferencia de género es otra tesis, otro libro aparte. Sí. Sandro, te invito a hacer una pausa, cuando volvemos hablamos de situaciones concretas, ¿te parece? Bueno, sí. Vamos a la primera pausa, enseguida volvemos.